noches, señoras y señores, bienvenidos a Tiempos Modernos. Una de esas fechas que tienen una significación especial en la historia, esa es la de 1453. La caída de Constantinopla en poder de los otomanos representó el fin del Imperio Romano y de la Edad Media en Europa. Un hecho que estremeció a todo un continente y a toda una civilización. Aunque enormemente transformado, el Imperio Bizantino, que cayó mediado del siglo XV, era el heredero del Imperio Romano, que había sobrevivido al ataque que sucumbiera en finales del siglo V. Durante la segunda mitad de la Edad Media había atravesado un sinfín de avatares y de su antiguo esplendor quedaba poco ya en el siglo XV, pues había sido asaltada por los cruzados y por los ataques procedentes de los estados musulmanes en Oriente Próximo y el norte de África, ante los que la cristiandad occidental había permanecido indiferente. Mediado el siglo XV, el poder bizantino estaba en su punto más bajo, mientras el otomano se encontraba en su tramo ascendente. Los turcos estaban gobernados por un sultán que contaba con un temible ejército de jenízaros, cuerpo militar compuesto por guerreros que habían sido entrenados desde muy tierna edad para la guerra. Constantinopla, cruce de las rutas comerciales entre Oriente y Occidente, principal puerto marítimo en el Mediterráneo oriental y el Mar Negro y puerta de entrada a Europa, era un objeto obvio para la expansión otomana. La chispa la encendió la pretensión de Constantino XI en 1451 de que el sultán Mehmed II pagase un tributo por la manutención de un pariente retenido en Constantinopla. Enseguida los ultrajados turcos comenzaron los preparativos para la guerra y los bizantinos hicieron también lo propio. Esta vez sí acudieron tropas procedentes de la cristiandad occidental, genoveses, napolitanos, venecianos y de los estados papales, pero que apenas sumaron un puñado que añadir a los poco más de 5.000 bizantinos que el emperador fue capaz de reunir. Mehmed II, por su parte, concentró unos 100.000 hombres fuertemente apoyados por una numerosa y poderosa artillería. Los turcos, además, amenizaban el asedio con miles de tambores y trompetas que no dejaron de sonar durante todo el sitio. Para estimular el ya de por sí exaltado ánimo otomano, Mehmed II había prometido nombrar gobernador a aquel que coronase primero la muralla y 3 días ininterrumpidos de pillaje y botín al resto de sus tropas. Seguros de su poder, los turcos comenzaron el asedio el 6 de abril de 1453. Prevenidos, sin embargo, de lo que les esperaba, los bizantinos se defendieron exitosamente en las primeras etapas gracias a sus fortificaciones. Las defensas constaban de 3 gruesos anillos de murallas con fosos muy profundos, algunos de hasta 70 metros de profundidad. Los 2 primeros ataques turcos, uno por mar y otro por tierra, fueron repelidos. Los ataques que se sucederían durante las semanas posteriores tuvieron el mismo fin. No faltaron truculentos episodios mutuos de decapitaciones masivas de prisioneros. Los bizantinos contrarrestaron con éxito mediante arriesgados golpes de mano los diferentes intentos otomanos de tomar la ciudad. Intentaron estos penetrar bajo las murallas mediante galerías subterráneas, pero fueron neutralizadas por los defensores. Para la segunda mitad de mayo, unos y otros parecían estar llegando al límite de sus fuerzas. Los otomanos cuestionaban los métodos del sultán, impotentes ante las defensas enemigas, los bizantinos llegando a sus últimas reservas de sacrificio. Acuciados unos y otros, Mehmed propuso a Constantino perdonar las vidas de los bizantinos si estos se rendían, y en vista de que éste no aceptaba, se avino a un arreglo en forma de tributo, pero los bizantinos habían agotado sus reservas de dinero y no podían afrontar el pago del tributo alguno. El 28 de mayo fue día de descanso en el campamento otomano. Lo que había de ser el asalto final comenzaría al día siguiente. Los augurios del sultán le habían asegurado que el 29 de mayo sería un día nefasto para los cristianos y, a su vez, estos estaban atemorizados por un eclipse lunar que había tenido lugar 4 días antes y por la destrucción de un icono de la Virgen María. Alrededor de las murallas de Constantinopla de pronto se hizo el silencio. Los tambores, las trompetas, los cañones, el trasiego de hombres, bestias y armas, todo cesó. Los defensores, para darse ánimo, hicieron sonar las campanas de la ciudad todo el día. En Santa Sofía se celebró la última ceremonia religiosa a la que acudieron el pueblo y el emperador. Cuando tras varias horas de forcejeo los turcos finalmente asaltaron la muralla, una puerta medio abierta en la muralla permitió la entrada de los jenízaros. La retirada del comandante genovés Giovanni Giustiniani siguió el destino de Bizancio. Poco después, Constantino moriría en combate. La tarde del 29 de mayo de 1453, el sultán Mehmed II entró en Constantinopla, a la que haría capital de su imperio. Símbolo del nuevo tiempo, Santa Sofía sería convertida en mezquita. Don Jorge Álvarez, muy buenas noches. Muy buenas noches. Santa Sofía,
el templo cristiano más grande del mundo hasta que se edificó la Catedral de Sevilla en 1520, en poder de los turcos. Realmente fue estremecedor para la cristiandad. Efectivamente, fue un toque de atención y un choque para toda la cristiandad. Ese es el 29 de mayo, la madrugada del 29 de mayo, cuando se celebró la última misa cristiana, los últimos oficios en Santa Sofía, y era una fecha en la que todos los que estaban celebrando en ese momento, el legado papal, el patriarca de Constantinopla, el emperador mismo, sus comandantes, sabían ya en ese momento que la ciudad estaba perdida y sin embargo la ayuda no llegó. Y al día siguiente, efectivamente, la ciudad amanecería siendo otomana y no ha dejado de serlo. No se ha vuelto a celebrar una misa desde aquel 29 de mayo. Bueno, antes de los turcos, antes del asalto turco, Constantinopla, Bizancio, había vivido una historia verdaderamente truculenta y atractiva para todos los que nos gusta la historia. Es una ciudad que se funda con la pretensión de ser el gran emporio, digamos, de la parte oriental del Imperio Romano. No olvidemos que, en definitiva, el asalto turco a Constantinopla a lo que pone fin es al Imperio Romano, así como suena. Sí, es verdad que esta categoría del Imperio Romano en este momento es más simbólica que real. Lógicamente. Por un lado, porque realmente de imperio ya no tiene nada, es decir, en 1453 Constantinopla solo controla lo que hay dentro de sus murallas, ha perdido todo lo demás. Ha perdido. Luego el Imperio Bizantino ya ni siquiera es un imperio, es una ciudad. Pero luego además es que tampoco era romano, porque básicamente, efectivamente, lo que era un poco la representación de la parte oriental del imperio y su identidad era profundamente griega, bebedora de esa tradición helenística, y de hecho había un sentimiento de antipatía, incluso de odio hacia lo latino, lo que consideraban el Papa de Roma. Recordemos que Constantinopla era la sede de la Iglesia Ortodoxa, y lo que consideraban los reinos francos, los reinos latinos que se habían establecido en Europa occidental. Todas estas rencillas tuvieron mucho que ver con la separación completa entre, por un lado, Europa occidental y por otro lado Bizancio, que llevaría a la caída de Bizancio sin recibir casi apoyo. Hubo una, digamos, repulsión mutua durante los siglos, la segunda parte del siglo XI, lógicamente, desde la ruptura de 1054 entre el occidente y el oriente, y de hecho, bueno, la ciudad sufrió también las cruzadas y tuvo que ser refundada prácticamente. En fin, es una historia, como digo, absolutamente cambiante en el tiempo. Bueno, los turcos toman Constantinopla, a partir de ahí estarán presentes en todo el Mediterráneo, no solo en la zona oriental del Mediterráneo, sino que se convierten ya en un peligro en la zona balcánica, amenazando Centro Europa, y por supuesto harán de la zona central y oriental del Mediterráneo prácticamente un lago turco, y permanecerán allí hasta el siglo XVIII, pese a numerosos reveses entre tanto. Sí, efectivamente. Los turcos, que inicialmente pues, son pueblos nómadas del centro de Asia, que entraron como mercenarios para luchar con los árabes, precisamente en las guerras de los árabes contra los bizantinos, y llegó un momento en que los turcos se fueron haciendo cada vez más fuertes que sus propios señores árabes, y se hicieron con el control de la península de Anatolia, que le habían arrebatado al Imperio Bizantino. Poco a poco fueron creciendo, y concretamente una tribu, la de los otomanos, ¿no?, que es la que creará el mayor imperio en Anatolia, es la que va a dar la puntilla al Imperio Bizantino. De hecho, en 1453, cuando se inicia el asedio, los turcos ya controlaban no solo todas las posesiones de lo que hoy es Turquía, sino que además habían cruzado ya Europa y se habían hecho con el control de gran parte de los Balcanes, rodeando efectivamente a Constantinopla. Luego, la conquista de la ciudad era una obsesión para los sultanes turcos, porque era el broche que faltaba para cerrar ese imperio creciente otomano. El asedio, bueno, lo eran por entonces casi todos, por no decir todos, sobre todo cuando se producía una resistencia desde dentro. El asedio fue extraordinariamente duro, fue muy duro para los dos, para los de dentro y para los de fuera. Algunos elementos de él, como el empleo ya casi masivo, entre comillas, ¿no?, para aquella época, de la artillería, por ejemplo, o la costumbre otomana de hacer ese ruido de trompetas y tambores durante semanas seguidas, lo hicieron todavía, por decir así, más complicado los sucesivos asaltos, y la pelea fue extraordinariamente dura. Sí, fue un asedio largo y cruento, efectivamente. Constantinopla tenía una ventaja, y eran sus fortificaciones. Tenía unas enormes fortificaciones de mucha calidad. Tenía un problema, y es que no tenía defensores para esas fortificaciones. La ciudad estaba en ese momento tan en decadencia y era tan pobre que apenas era capaz de reclutar un ejército. El emperador, Constantino, de hecho, dependió prácticamente en la defensa final de los apoyos de un conglomerado de aventureros y mercenarios, en su mayoría precisamente europeos occidentales, genoveses, venecianos, napolitanos, catalanes. Una mezcla bastante curiosa, ¿no?, de distintas nacionalidades
cristianas que se juntaron, y de hecho no hay más que ver los mandos. En el Estado Mayor del Emperador había, por supuesto, griegos, como el conde Lucas Notaras, pero luego el ingeniero jefe era un alemán, Johann Brandt, el comandante en jefe de las tropas era un genovés, Giovanni Giustiniani, y luego incluso encontramos dirigiendo el Consejo Personal del Emperador a un castellano, Francisco de Toledo. Luego hay un componente multinacional que casi parece presagiar esa última resistencia, ¿no?, de lo que es la cristiandad contra el empuje turco. Y había también una gran diferencia en cuanto a la cantidad de tropas de uno y otro bando. Los turcos eran muy superiores, incluso es posible que se multiplicaran sus efectivos por 8, por 9, incluso por 10. Sí, efectivamente. Y además, y una cosa que es importante, eran superiores incluso técnicamente. El ejército otomano era un ejército muy moderno. Como hemos comentado, en el caso de la artillería, por ejemplo, el tren artillero del sultán Mehmed era probablemente el mejor de Europa, mucho mejor que el que podían tener los reyes de Castilla o los reyes de Francia en ese momento. Y las tropas, sobre todo las tropas genízaras, eran tropas entrenadas desde niños, arrancados de sus padres y criados desde la más tierna infancia para ser soldados devotamente fanáticos al emperador. Era un ejército temible, el de los genízaros. Efectivamente, y era un ejército que, ya digo, muy superior a lo que podía reunir el Imperio Bizantino, y que luego, una vez conquistó Bizancio, dio enormes problemas a los ejércitos europeos, a los españoles por todo el Mediterráneo y a los ejércitos húngaros y austriacos durante otros 2 siglos en los Balcanes. En los últimos momentos parece que un tanto novelescamente, pero realmente la superstición jugó un cierto papel también, en este caso, en los dos bandos. Sí, es muy importante, ¿no? Lo hemos comentado que en una época muy supersticiosa, ¿no?, los presagios fueron muy importantes por parte de ambos bandos, ¿no? El eclipse lunar que ocurrió durante el asedio. En Constantinopla se dijo, por ejemplo, que se había visto a los iconos llorar, presagiando, ¿no?, la pérdida de la ciudad para la cristiandad. Fue muy importante dentro de la ciudad, especialmente, así como el ejército otomano estaba imbuido, ¿no?, de ese celo musulmán de arrebatar la ciudad y cerrar ese gran imperio musulmán. En Constantinopla el emperador intentó unificar a los cristianos y, de hecho, en 1452 acordó la vuelta de Constantinopla a la comunión con el Papa. Pero, curiosamente, esto realmente le casi salió el tiro por la culata, porque la mayoría de la población, precisamente por ese sentimiento antilatino que comentábamos, reaccionó en contra, y las rencillas entre el emperador y su círculo, que se habían hecho católicos, y la mayoría de la población, que seguía siendo ortodoxa, permanecieron incluso hasta el final del asedio. Y esa diferencia es una diferencia que refleja aquella división, como decíamos, del 1054, y permanece hasta el día de hoy, porque da personalidad a esa forma de cristianismo, bueno, peculiar desde nuestro punto de vista, naturalmente, seguramente nosotros se lo parezcamos a ellos, en toda esa zona oriental de Europa, que ha convivido con ese Islam fundamentalmente turco, y que ha desarrollado un enorme rechazo a la presencia de los turcos, que se prolongó por lo demás durante siglos. De hecho, bueno, este cristianismo ortodoxo tiene bastantes motivos para considerarse a sí mismo el original. Quiere decir, sus grandes sedes son las sedes de las cuales, en las cuales nace el cristianismo, y es verdad que ellos mantienen todo un ritual, una liturgia y unas tradiciones que son prácticamente de los tiempos de las primeras comunidades cristianas, y además que han pasado por esa enorme prueba de fuego, ¿no?, del martirio de vivir sometidos al dominio musulmán durante muchos años, y encima, por si fuese poco para la Iglesia ortodoxa, los pocos ortodoxos que quedaron demasiado al norte, en las tierras eslavas, fueron luego en el siglo XX sometidos a otro martirio incluso peor, que fue el del comunismo. O sea que la Iglesia ortodoxa efectivamente ha pasado por pruebas suficientes como para considerarse a sí misma una digna representante de la cristiandad. Una iglesia verdaderamente mártir, como fue la original, que efectivamente nace en esa zona del mundo. Bueno, una simple reflexión final para terminar. Consideramos la toma de Constantinopla como el final de la Edad Media. Hay que considerar siempre, pues, de una forma arbitraria y convencional algún acontecimiento, pero hay razones para hacerlo. Sí, y en este sentido yo creo que son razones principalmente simbólicas, por el efecto, ya digo, de perder la última sede, el último vestigio de lo que quedaba del Imperio Romano. Era una ficción, pero había un emperador que todavía podía decir que en línea directa desde Augusto seguía siendo el emperador, y eso desaparece completamente. Es un choque para Europa, que se ha quedado huérfana de su herencia romana y tiene que salir al mundo en una nueva era. Así es, don Jorge Álvarez, pues muchísimas gracias y hasta un programa próximo, que esperemos eso, que sea próximo. Muchas gracias y muy buenas noches, y a todos ustedes igualmente, y hasta el próximo programa, si Dios quiere.